Interesante, doctor. Y sobre todo la idea, ¿no? Dejar en claro digamos, a los seguidores, a la militancia, eh, a veces cuando se preguntan, dice, pero ¿por qué tienes que dejar tu carrera si estás cómodo, ¿no? Por ejemplo, a quien habla, sí, pues lleva una vida tranquila, ¿no? Dedicada a la filosofía, a la reflexión, a la contemplación y de vez en cuando escribir, pues y uno disfruta escribiendo, ¿no? Y haciendo tus conferencias. Llevas una vida tranquila en realidad, sin mayores sobresaltos, ¿no? Y cuando de pronto te ven ya militando, ahí ya pues, ¿no? Ya te ven las marchas, entonces muchos se asombran, se sorprenden y es porque quizá no está clara todavía la idea o el mensaje sobre cuán importante es tener el poder. O sea, hablar del poder implica justamente política. O sea, la gente, no sé, pues pongo un ejemplo así muy, muy sencillo, hasta rústico que sea, ¿no? Entonces uno se va a tomar una cerveza con los amigos y te quejas por el costo de la cerveza. Ese hecho tan sencillo, tan simple, tiene que ver con un asunto político. Y si tú quieres cambiar eso, implica poder. Eso no lo puedes cambiar escribiendo un artículo, un libro, nada más. O sea, eso implica acción, es comprometerse. O sea, esa es la razón por la cual muchos intelectuales, muchos académicos se inmiscuyen en la política. Muchos filósofos, por ejemplo, en esta tradición, de alguna manera han intentado inmiscuirse en la política y son los que están más invisibilizados, ¿no? Claro, solo algunos han sobresalido más, digamos, pero es la razón, o sea, cuán importante es el tema del poder, ¿no? Entonces, creo que usted le deja claro en la página 131, ¿no? No sé si quiere comentar algo sobre el tema del poder ahí, ¿no? En ese mismo capítulo. Sí, es fundamental entender que la política es el espacio de donde se disputa no solo el poder, sino también las relaciones de poder. Y es importante participar de esa arquitectura, ¿no? Porque si te dejas someter y solamente eres un elemento que va a cumplir esa arquitectura, definitivamente estás en el espacio pasivo y no en el espacio de producir o articular una política nueva. Entonces, es así que cuando entras en política también llegas a ser un blanco, porque, por ejemplo, si yo no estuviera en política, no me investigarían mis cuentas, no me investigarían mi trabajo, no me investigan la vida privada, no me investigan mis estudios, no me investigan prácticamente nada, ni me denunciarían por nada. Pero cuando entras en política lo hacen porque a partir de un hombre se puede generar todo el desencadenamiento de una cascada enzimática en política que puede dar un resultado favorable o desfavorable en dependencia de tus intereses. Por eso que participar en política es vital. Entonces, hay que definir, ¿no? Si uno quiere estar en la clase dirigente o en la clase dirigida. Y es importante si tienes herramientas donde puedes participar y ves algo que puedes cambiar y ves que quienes tienen menos facultades, menos conocimientos para hacerlo, lo hacen, entonces tú estás en la obligación, ¿no? De participar y poner los puntos sobre las IES. Eso es importante. Bueno, quiero saludar también a mi amigo Miguel Mateo, ¿no? De Satipo, que lo veo después de mucho tiempo y es un placer saludarlo. Estamos aquí comentando el libro Del campo a la ciudad con nuestro amigo, el director de esta plataforma, diría Ricardo Ligla. Así es. Bien, doctor. Nos vamos al capítulo 12, cuyo título es Nada con los gringos, ¿no? Donde justamente da cuenta ya cuando asume el gobierno regional el choque con las ONGs, ¿no? El choque justamente con el imperialismo yanqui, por decirlo de alguna manera. Arranca con esta cita, ¿no? Dice, al asumir el primer gobierno regional en enero del 2011, sucedí al gobierno liderado por Vladimiro Warok Portocarrero, personaje ligado a la socialdemocracia limeña, quien luego transfugó sin vacilaciones al fujimorismo, como muchos hasta ahora, ¿no? La presencia de las ONGs en su administración fueron una regla. Las consultorías eran abundantes y la omnipresencia de USAID su principal característica.
Nuestra administración, por el contrario, percibía la presencia norteamericana como una ignominia a nuestra soberanía y sobre todo a nuestra esencia socialista, por lo que decidimos retirarlas inmediatamente durante la primera semana. Y más una pincelada justamente sobre lo que implica esto de las ONGs, ¿no? Que algunos todavía se resisten en pleno siglo XXI, ¿no? Se piensan que las ONGs son así organizaciones filantrópicas, ¿no? Que lo hacen porque quieren ayudarnos, o sea, no entienden que son los tentáculos del imperialismo, ¿no? O sea, se resisten. Entonces dice así, ¿no? Para entender por qué Perú Libre mantiene una política anti-ONG, es bueno remitirse al origen y rol de estos organismos no gubernamentales. Gramsci decía que en las sociedades modernas el poder estatal está compuesto de dos partes, una oficial y otra extraoficial, una restringida y otra ampliada. El Estado restringido está compuesto por los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Información que llega a la población en general, la que se enseña en la educación oficial, se propaga por los medios de comunicación y el clero invoca su respeto. En realidad, eso es una farsa porque existe también un Estado ampliado, constituido en el sector privado por los grandes empresarios y banqueros que se hacen llamar sociedad civil, representada por las ONGs. Le escuchamos, doctor. Sí, esto es necesario aclararlo porque justamente la creación de las ONGs en parte tiene un origen en Ayacucho. Acuérdate que en Ayacucho en los años 1960 es donde el gobierno de Belaúnde establece un convenio con Estados Unidos y vienen los famosos cuerpos de paz. Y los cuerpos de paz no eran una ONG, eran una OG, una organización gubernamental de los Estados Unidos. Es decir, venían con nombre y apellido y con bandera norteamericana. Venían y hablaban a favor del gobierno norteamericano y también estaba el convenio de Alianza para el Progreso. Ahí se da la anécdota de que un estudiante de antropología de la Universidad de Huamanga es cacheteada por una integrante de los cuerpos de paz. Y esto va o concluye en una protesta general de la universidad que termina expulsando a los cuerpos de paz de la Universidad de Huamanga y posteriormente terminan expulsándolo de todo Huamanga. Esto se contagia luego a nivel nacional y el gobierno tiene que hacer que se expulse a todos los cuerpos de paz. Entonces, como Estados Unidos no podía presentarse ya con nombre y apellido, y por este problema también lo tuvo en otros países, decidió crear las ONGs, las no gubernamentales. Pero en el fondo son las mismas gubernamentales porque son financiadas por el Departamento de Estado. Entonces, estas gubernamentales, estas no gubernamentales, ONGs, vienen supuestamente a nombre propio, a nombre filantrópico, a nombre privado. Y definitivamente no es así, porque el mayor poder de sustentación económica viene del extranjero. Es decir, USAID era financiado definitivamente, era un financista de las ONGs. En el Perú, el otro grupo, el segundo grupo, era financiado por los empresarios nacionales. Por ejemplo, Roque Benavides financia ONGs y también tiene su ONG. La CONFIEP también tiene su propia ONG, pero también financia ONGs. El grupo Intercorp o Interbank financia las ONGs. Es el mayor financista en cuanto se refiere a los bancos. Y la tercera fuente es el propio Estado peruano que los financia a través de las consultorías millonarias. Es decir, por un par de hojitas escritas de copy-page cobran 50, 60 mil soles y generalmente no aportan nada y se archivan y nunca se ponen en acción. Entonces, esto definitivamente lleva ese plan. Ahora, las ONGs, ¿qué función cumplen en el Perú? Cumplen varias funciones. Primero, debilitan las organizaciones del pueblo. Porque si tú tienes tu organización, por ejemplo, de derechos humanos en Ayacucho, ellos se presentan como una ONG de derechos humanos. Entonces, como son parte del sistema, tienen buenos abogados, tienen más dinero, tienen más viáticos,
tienen más contacto con el Poder Judicial y resuelven el problema. No, resuelven aparentemente. Entonces, cuando resuelven el problema, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen las víctimas? ¿Se quedan con su organización primigenia o se van con las ONGs? Se van con las ONGs. Entonces, pero cuando vienen a la ONG, ese señor tiene que empadronarse. Ese señor tiene que dar datos más allá de la propia investigación. Ese señor tiene que renunciar a ciertos derechos para hacerse cargo, para hacerse acreedor solamente de algunos derechos que puede ganar. Es como decir, ya conténtate con esto, no se puede resolver todo, lo que debiera haber sido. Entonces cumplen funciones de inteligencia. Ellos reportan a la CIA y a otros servicios de inteligencia los datos que acopian de las víctimas, digamos, del terrorismo y de todo espacio social. Pueden ser discapacitados, adolescentes embarazadas, temas de aborto, temas del LGTBI, temas de derechos humanos, etc. Es decir, en los bolsones sociales, que son los bolsones más álgidos, donde puede florecer una revolución, ahí se incrustan las ONGs. Entonces, cuando yo llego al gobierno regional, veo que el gobierno regional estaba conducido por Vladimiro Guaro. Y Vladimiro Guaro, ¿dónde trabajaba anteriormente? Trabajaba en la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo fue una institución prácticamente tomada por los caviares, por la izquierda caviar, cuyos principales dirigentes o líderes o funcionarios, todos pertenecían y tenían ONGs. Ahí pertenecía al grupo de Vladimiro Guaro la señora Susana Villarán, pertenecía ese señor, el señor Walter Albán, pertenecía el señor Coronel, que también era presidente regional de Cajamarca, pertenecían muchos. Entonces, estos señores, y todos trabajaban con ONGs, y todos trabajaban con USAID. ¿Y cuál es el efecto directo en Junín de USAID? La privatización de la educación, porque USAID y esas ONGs impulsaban la municipalización de la educación, y en Junín ya habían municipalizado en el distrito de Santa Rosa de Ocopa, y estaban ya por municipalizar, si no me equivoco, en Santo Domingo de Acobamba y en Huachac. Entonces es ahí donde yo llego y hablo con el sindicato de maestros, con el SUTEP. Aquella vez todavía estaba de dirigente el señor Robert Boinalaya, y con ellos, prácticamente nos hacen una disertación magistral de lo que se trata la municipalización de la educación, un proyecto, dicho sea de paso, que ya había fracasado en Chile. Entonces, nosotros también conscientes con nuestra línea de clase, decidimos paralizar. Pero esto era un tema de ley nacional, el gobierno regional no podía hacer mucho. Pero entonces nosotros sacamos un acuerdo del Consejo Regional donde prohibimos todo tipo de municipalización de la educación en nuestra jurisdicción de Junín. Yo era presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, así que lo planteé a todos los gobernadores. 2 o 3 regiones más siguieron nuestra dirección. Fuimos a hablar con el presidente del Congreso para que pueda derogarse esa ley, y el presidente del Congreso era un aprista, era el señor Sumaeta. No nos quiso recibir, realmente, claro, era un proyecto del APRA además, ¿no? No querían retroceder. Hablamos después con Ollanta, porque vino Ollanta y Toledo para disertar sus planes de gobierno a la Asamblea de Gobiernos Regionales. Y como yo era presidente de la Asamblea, tuve la oportunidad de hablar con ellos. Y los dos se comprometieron a derogar la ley de la municipalización. Es así como que el gobierno nacionalista ya ingresa el año 2011, en el mes de julio. Ollanta, una de las primeras cosas que hace y cumple su palabra es derogar la ley de la municipalización de la educación. Entonces, eso era realmente un tema de USAID, un tema de las ONGs. Entonces, la caída de Guaro ahí no fue casual. La caída de Guaro los caviares decidieron copar todos los gobiernos regionales. ¿Con quién? Con funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Por eso que estos señores que yo te he mencionado, todos eran funcionarios o exfuncionarios de la Defensoría del Pueblo. Por eso es que ahora los caviares lloran cuando no tienen la Defensoría del Pueblo, porque eso siempre fue un antro caviar de la socialdemocracia. Entonces, eso fue el primer conflicto. Después, los señores de USAID tenían otros proyectos, al cual yo me opuse,
y entraban prepotentemente, ¿no? Prepotentemente al gobierno regional, una prepotencia absoluta. Entonces yo me puse fuerte y los largué del gobierno regional. Ellos informaron eso a la embajada y me acuerdo que cuando teníamos que ir a Estados Unidos para dar un check de visto bueno de un camión de bomberos que mandamos a fabricar, porque eso no venden en stock, la empresa pidió mi presencia y de 2 funcionarios. Entonces mandó las invitaciones. Fueron todos, pero la embajada vetó mi salida. Bueno, en el fondo yo me sentí tranquilo, ¿no? Pero ya ellos tienen esa dirección, ¿no? Tienen esa identificación por nuestro comportamiento supuestamente con USAID. Pero yo creo que hemos hecho lo mejor. Es más, era un proyecto perverso, ¿no? Que donde los municipios que tenían mejor recaudación económica podrían tener mejor educación, a diferencia de los que no lo tenían. Así fue ese tema. Interesante, doctor, interesante. Pedimos a nuestros amigos, a la militancia, a los candidatos, compartir el enlace. Hemos empezado hace algunos minutos. Estamos ya en 191, 192. Hay que compartir y hagan el famoso, como dice el amigo de Arequipa, el tiki-tiki-ta, ¿cómo es el asunto ese? El tac-tac, ¿no, doctor? Ahí está. Eso, yo también recién estoy empezando. Doctor Vladimir, buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Doctor, entiendo que están abordando un tema específico, sin embargo, yo quisiera comentar breve una anécdota que me quedó marcado, ¿no? Cuando usted cumplía una función propia de su labor en la ciudad de Tarma, estábamos dialogando, ¿no? Frente a su iglesia principal y usted me dijo, ¿no? Mateo, ¿no? Me dice, ¿qué pasaría, ¿no? En nuestro país si en cada lugar, en vez de una iglesia, habría una universidad, ¿no? Una frase que para mí verdaderamente me quedó muy marcado porque si uno hace un análisis rápido, tú visitas un lugar por más recóndito o alejado que sea y vas a encontrar una iglesia. Sin embargo, sabemos bien que el acceso a la educación universitaria de calidad es escasa, ¿no? En nuestro país. Ahora, en otro de sus discursos, cuando usted visitó Pampermosa, el centro poblado de Pampa Mandarina, para ser más exacto, usted decía de que una de las formas de mantener sumiso al pueblo es por intermedio de la religión, porque ¿qué te enseña la religión, no? Que si alguien te da una cachetada, ¿no? En la mejilla izquierda, tú tienes que entregarle la mejilla derecha, ¿no? Sin embargo, las grandes reformas se han conseguido mediante luchas, muertes, ¿no? Verdad, ¿no? A través del tiempo uno va comprendiendo que en su momento estos discursos suelen ser chocantes para la población, pero si tú haces un análisis muy profundo tiene bastante sentido lo que usted vertía en su momento cuando era autoridad, ¿no? Mateo, mira, yo te hice ese comentario porque analizábamos el potencial que tenía Tarma, porque Tarma llegó a poner un presidente de la República de su provincia, ¿no? Que era Odría. Y Odría hizo pues un buen estadio, hizo un magnífico hospital que no lo tenía ni Huancayo ni toda la macro-región central del país. Prácticamente ese hospital era una réplica un poquito más reducida del Rebagliati. Entonces tenía estadio, hospital, el Colegio de San Ramón, tenía una escuela de enfermeras que era muy famosa. Es decir, Tarma tenía muchas cosas que Odría le había dado. Entonces, por eso es que la bronca con los huancaínos, por eso que cuando Odría va a Huancayo le meten una pedrada, ¿no? Y sale el famoso titular en el diario La Crónica, si no me equivoco, donde dice Tiracho Huanca, abate Picaflor. Entonces, yo te hacía ese relato porque Odría estuvo en el gobierno en los años 1940 y tantos y la Universidad del Centro se fundó en 1959. Si Odría hubiera construido la universidad en Tarma y no la catedral, la Universidad Nacional del Centro del Perú no hubiera existido.
Y con eso Tarma hubiera sido otra cosa muy distinta, hubiera sido el epicentro de la región Junín o de la macroregión central. Pero no lo fue. Entonces se crea la universidad en Huancayo y Huancayo se robustece en todo plano. Entonces, a raíz de eso yo te hacía ese comentario. Y definitivamente, pues, la iglesia, una cosa es cuestionar la iglesia católica, protestante, como quieran decirlo, pero otra cosa es cuestionar la religión. Todo el mundo es religioso porque todo el mundo tiene una fe. No hay que confundir religión con cristianismo. Entonces, pero ¿por qué, por ejemplo, las iglesias evangélicas y católicas están más pegadas a la derecha? Porque muchos son financiados por ellos. Porque ¿qué izquierda política financia una iglesia? Ninguna. No tiene, no puede. Pero la derecha sí financia las iglesias y son centros de adoctrinamiento, no solamente social o religioso, sino también político. Por eso es que Rafael López en este momento está pidiendo de que se derogue la ley que prohíba hablar de religión en la campaña política, y Norma Yarro está presentando ese proyecto de ley, o lo presentó hace 3 días. Es una herramienta que ellos utilizan, ¿no?, desde ese flanco. Entonces fue a raíz de ese comentario. Y de hecho, sea de paso, antiguamente las iglesias funcionaban como universidades, de ahí viene el nombre de catedráticos, ¿no? Entonces era pues, claro, cada uno ha jugado su rol en su tiempo preciso. Así es. Sí, excelente, doctor Cerrón, un saludo y un gusto poder dialogar por este medio. Y quisiera, usted sabe que no estoy en el tema de la comunicación, sé que de repente soy un humilde comunicador de provincia, comprometerlo para una entrevista por este Perfecto, medio. Mateo, estoy a la Escribo el orden. interno. Me Doctor, escribes al cuídese, interno cuídese. y salimos, ¿ya? Un saludo Perfecto. a todos los amigos Cuídese. de Satipo. Muchas gracias, Chao, muchas hermano. gracias. Gracias por la oportunidad, gracias. Un saludo para Miguel, y ya pues hay una entrevista, doctor, y siguiendo con el texto y agradecer su participación, ¿no? Ha aportado algo interesante que no conocíamos y está muy, muy bueno, ¿no? Estamos en el capítulo 13, Génesis del partido, ¿no? Acá se pone la cosa ya más interesante aún, y hay una cita con la cual quisiera continuar. Hay varias citas en realidad, pero hay una que voy a seleccionar para continuar con la conversación. Dice en la página 145, ¿no? Este momento, estamos en el capítulo 13, repito, este momento es clave en mi vida porque no solo pude entender, sino además constatar que la medicina no era ninguna barrera para ejercer la política, ¿no? Ese contraste es bastante interesante entre la medicina y la política. No se cree que nada tienen que ver aparentemente, ¿no? Era todo lo contrario, el factor social cohesionador, el eslabón extraviado que andaba buscando. Entonces decidí repensar nuevamente en la política para cuando regresara a mi país, pero algo más, volver con una aspiración quizá aún inalcanzable para mí. 2 puntos, ser un comunista de verdad. Vaya qué frase, ¿no? Claro. Quienes entendemos el término comunismo en su real sentido, en el sentido del materialismo científico, digamos, tiene otra connotación, pues no la cháchara que se suele decir, pues no las barbaridades que se dicen, ¿no? Burradas en realidad dicen, ¿no? Pero coméntanos, doctor, vamos, adelante. Sí, yo veía siempre a la medicina apartado de la política. Es más, cuando estudiaba en la Universidad del Centro, estaba en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, ya me veía apartado de la política, porque a mí la política siempre me gustó, y en el colegio, como te conté en la sesión anterior, despierta pues las lecturas de Lenin, nuestra orientación política. Y llego a la Universidad del Centro el año 88, 89, cuando la universidad era un polvorín, era un centro de matanzas por todo lado, de todo sentido, ¿no? Y era un tema bastante triste. Entonces, llego en esas circunstancias, pero como estaba en la Facultad de Eléctrica y estudiábamos por la mañana, no había mucha actividad política. La actividad política en la universidad era por las tardes, donde estaban las facultades de letras. Por eso que en las tardes hacían siempre las intervenciones los militares.
Entonces, ya cuando voy a estudiar medicina, me aparto más todavía. Y cuando llego a la Universidad Cubana, los extranjeros no podemos participar en política, no podemos ni siquiera integrar la Federación de Estudiantes y menos podríamos militar el Partido Comunista. Entonces, apartado totalmente de la política, solamente a estudiar medicina. Entonces, bueno, ya pues resignado a ser médico, ¿no? Y ya volver al Perú y a ver cómo hacemos. Pero sucede que concluyo la carrera y me gano la beca para hacer una especialidad. Y yo escojo la especialidad de neurocirugía. Y digo que con esto me voy a apartar mucho más todavía, porque qué neurocirujano es político, ¿no? Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando yo llego al residentado médico, éramos 21 médicos, 21 neurocirujanos. Y el profesor Sergio Diego Vega Basulto no solamente era el neurocirujano más destacado, un hombre muy brillante en el plano académico, profesional, sino que además era diputado de la Asamblea del Poder Popular, es como el Congreso de Cuba. Entonces yo decía, este hombre que sabe mucho, se dedica mucho al trabajo, porque trabajaba día y noche delante de nosotros, opera, hace consulta, pasa visita, da docencia, eh, y encima es diputado. Entonces se te arma el paradigma. Entonces dice, sí se puede, no solamente hacer política con medicina, sino se puede hacer neurocirugía con medicina. Entonces ese pasaje de mi vida es el elemento que me demuestra de que la medicina no puede estar divorciada de la política por simples subjetividades. Así que para mí eso ya fue una prueba palpable, material, visible, de que yo no tenía ningún pretexto para huir a mis responsabilidades políticas. Así fue. Interesante, doctor. Muy bueno. En la página 146 eh, hay otro pasaje interesante en el que dice usted lo siguiente, ¿no? Me convencí que era el llamado a dirigir la tarea. Eso me hace pensar ya como una especie de... hay mucho de dialéctico aquí, ¿no? Es como cuando Hegel te habla del desenvolvimiento del espíritu, ¿no? Y entonces, en ciertas etapas de la historia, hay personajes que aparecen en el que de alguna manera el espíritu, digamos, está encarnado en él y es el que va a llevar adelante la historia, digamos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Me suena un poco a eso, ¿no? Pero dice así, ¿no? Me convencí que era el llamado a dirigir la tarea. Las condiciones estaban dadas para el renacimiento. Estaba formado en la cultura de la resistencia y la perseverancia que la revolución nos había inculcado, debiendo reconocer que Cuba codificó estas características en nuestro ser, tan social como tan genético. Como diría Vygotsky, inició un trabajo políticamente quirúrgico, paso a paso, punto a punto, con mucho ahínco, como las proyecciones más finas de los sistemas visual, auditivo y olfatorio, hasta hacerlo consciente a lo largo del manto cerebral social, ¿no? Ahí da su posición ya materialista, ¿no? Pero cada vez que sentía la necesidad de avanzar más, me daba cuenta de que sin un partido sería imposible, ¿no? Le escuchamos, doctor. Sí, mira, cuando llego a Huancayo me doy cuenta de que los gobiernos son apristas y fujimoristas. La izquierda no existía en Huancayo. Es más, con la represión que hubo en Huancayo, la gente ya se guardaba, ¿no? Y los antiguos amigos, o sea, no amigos míos, sino amigos políticos, diría, de la Izquierda Unida, del Partido Comunista Peruano, de Patria y todo ese grupo, quedaban muy pocos, pero ya inactivos. Otros habían renunciado, otros se habían exiliado en el extranjero, siguen muchos todavía en Suecia, por Europa.
y otros eran fujimoristas. Entonces, yo veía que nadie apostaba por la izquierda hasta que se dieron las condiciones. Apareció el etnocacerismo y es la primera reunión que me invitan. Pero cuando yo veo su composición, que son soldados, muchachos recién, veo pues que no tienen una formación ideológica, política, repiten arengas y eslogans, pero no son enemigos de clase. Entonces no solamente asisten soldados, asiste la población, vamos a llamarlo civil. Y como ven mi presencia, a mí me dicen que yo podría ser el candidato para representarlos, ¿no? Y así se fue armando poco a poco el liderazgo. Y cuando yo me retiro de ahí, de los etnocaceristas, todo ese grupo de ahí se va conmigo. Y planteamos la idea de formar un movimiento regional que se llamó Frente Patriota Peruano, del cual también me excluyeron los más viejos que manejaban bien el tema de partidos, los hermanos Cancio. Y a raíz de esos golpes yo fundo ya Perú Libre como tal. Y se fundó Perú Libre. Entonces, Perú Libre era el primer movimiento de izquierda. Comenzamos a hablar de izquierda en el sentido de que la izquierda sí podía dar una propuesta de cambio, podía generar, salir del temor, del miedo que teníamos. Y es cuando yo propongo, pues, lo que conozco, hacer los hospitales especializados, que los hicimos, plantear el programa odontólogo por colegio, que lo hicimos, el programa médico de la familia, que lo hicimos, abrimos la escuela de especialistas médicos, que lo hicimos, construimos los hospitales y los institutos, que lo hicimos. Entonces, como yo veía que habían condiciones para hacerlo, faltaba solamente decisión política. Y es cuando llegamos y al haber hecho las obras, entonces el pueblo nos da mayor respaldo, porque no solamente cumplíamos lo que decíamos, sino que lo que decíamos era real, no era una mentira. Entonces, por eso es que yo soy un adepto al mandato imperativo. Lo que yo ofrezco tengo que cumplirlo, porque si no, me consolido en una estafa electoral, ¿no? Entonces, por eso es que tenía que hacerlo y es así como que la izquierda va cogiendo un poquito de peso. Así que llegó a las elecciones del año 2006 y me presenté con el Frente Patriota. Perdí esas elecciones, quedé en tercer lugar, pero la mayor votación que obtuve fue en Huancayo y en Chupaca, que era el epicentro de Junín. Entonces, para la próxima contienda comenzamos a trabajar diariamente y de manera perseverante, que el año 2010 ya ganamos hasta por gusto en primera vuelta. Y el 2011 asumo el gobierno hasta el 2014. Y en 2014 casi nos reelegimos. Perdimos por una minucia de porcentaje, porque del otro movimiento regional asesinaron a 2 alcaldes electos recién. Y nos culparon y nos ganaron con ese psicosocial. Y el pueblo después vio que era un gobierno estafador y el año 2018 nos reelige igual en primera vuelta. Entonces, esa es la historia de Perú Libre a grosso modo en su etapa de movimiento regional. Interesante, interesante. Efectivamente, como comenta en el texto, ¿no? Primero fue el Partido Nacionalista, luego el Frente Patriota Peruano. Y en el capítulo 14, justamente nos detalla, ¿no? Nos detalla todo el proceso. Y en la página 157 me permito leer lo siguiente, ¿no? Dice: sucedidos estos acontecimientos, la repercusión de Perú Libre en el espectro político hoy tiene otro significado ideológico, político, programático e histórico, diferente a cuando se creó como un simple movimiento regional. Su nombre y su símbolo han trascendido nacional e internacionalmente, siendo motivo de tesis de investigación en el campo sociológico, antropológico y político universitario, como el primer partido provinciano de izquierda en el Perú, que a pesar de haberse declarado y postulado abiertamente marxista, leninista, mariateguista, en un país tan conservador y golpeado tras una
guerra interna, logró la primera victoria postular electoral, no, perdón, logró la primera victoria popular electoral en el año 2021, año del bicentenario de la República, superando ampliamente el récord legado por la Izquierda Unida en el año 1985. Y más adelante dice, ¿no? Lógicamente, también su nombre no deja de ser hasta ahora una utopía permanente, porque para lograr un Perú libre necesitamos una preparación constante en un mundo en permanente cambio. Significa entrega, estudio, tiempo, táctica, estrategia, resistencia y convicción que nos permita ir a una batalla con la anestesia necesaria para enfrentar las agresiones inevitables de la reacción, como en este momento ocurre, doctor. Efectivamente, por eso es que Lenin hablaba mucho del partido de profesionales. Lenin decía que los dirigentes del Partido Comunista, del Partido Bolchevique en este caso, debieran ser gente dedicada a las 24 horas a construir partido y a construir teoría y práctica política. No podía ser lo que hacemos nosotros. Bueno, el fin de semana voy a tener tiempo y voy al partido. Es decir, el tiempo que te sobra le das al partido. En cambio, Lenin por eso decía que el grupo del partido, la avanzada, tiene que ser elitista, tiene que ser cerrada, no más de 20 hombres, porque ya se convierte en una tertulia. Y esos 20 hombres tienen que tener algunas cualidades, que una gran preparación del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, tienen que ser disciplinados, tienen que entender el centralismo democrático, tienen que respetar jerarquías de las direcciones, de los comités regionales, provinciales, distritales, tienen que entender, así no nos guste, la autodeterminación de los pueblos por si tomaran una postura contraria al partido. Y decía inclusive, aunque sean sus errores, no debemos abandonar al pueblo porque el espacio que dejamos puede pulularlo el adversario. Entonces, realmente Lenin en ese libro, ¿Qué hacer?, nos enseña pues cómo es un partido, ¿no? Y llega un momento, dice, ¿no? Una vez que el partido avanza, que la chispa avanza y se genera el huaico social, y se llenan las plazas y se llenan las avenidas donde cualquiera es comunista. Y tenía razón, porque cuando ganamos la primera vuelta, no sé si te acordarás, en Lima, el local estaba repleto, ya no había dónde entrar. Todo Lima hacían cola, doctor. Todo Lima era comunista. Es cierto. Entonces, lo que decía Lenin era verdad. Por eso decía Lenin, el partido de vanguardia es vital y es más ordenado y más convicto que el partido de masas, que lo practica más bien la socialdemocracia. La socialdemocracia en un asambleísmo, con el cuento de las masas, te cambia la dirección, te cambia el líder, entran improvisados, entran traidores, y a la vez somos muchos y no somos nada. Por eso es que en ese aspecto Lenin fue bastante cabal, ¿no? Interesante. Efectivamente, doctor, efectivamente. Estamos en el capítulo, 14, ¿no? Perú Libre. Y ahora viene en el capítulo 15, ya titulado Un lápiz escribiendo la historia. En este capítulo ya usted da cuenta, por ejemplo, un tema interesante que me gustaría, de todas maneras, porque esto está siendo grabado y ya pasa a la posteridad con la edición respectiva, los hombres, ¿no? Los primeros miembros del CEN, ¿no? Está en la página 164, ¿no? Me permito leerlo, doctor, porque Claro. vale la pena, ¿no? Hay que recordar a ellos. En la misma asamblea fundacional, se eligió el primer CEN del Partido Político Nacional Perú Libre, posteriormente Perú Libertario. 2 puntos. Vladimir Cerrón Rojas, secretario general nacional. Américo Mercado Méndez, secretario de Organización Nacional. Henry López Cantorín, secretario de Ideología Nacional. Valdemar Cerrón Rojas, secretario de Economía Nacional. Teresa de Méndez Sanabria, secretaria de Actas Nacional.
Pablo Luna Vidalón, Secretaría de Defensa Nacional. Ricardo Contreras Lazo, Secretaría de Disciplina Nacional. Julio Buendía Villena, Secretaría de Prensa Nacional. Consuelo Álvarez Ginés, Secretaría de Propaganda Nacional. Clotilde Castillón Lozano, Secretaría de la Mujer Nacional. José Bendezú Butarra, Secretaría de Juventudes Nacional. Silvia Castillo Vargas, Secretaría de Relaciones Exteriores. Lucinda Quispealaya Salvatierra, Secretaría de Organización Centro. Francisco Gómez Ledesma, Secretaría de Organización Norte. Vladimiro Espejo López, Secretaría de Organización Oriente. Lizardo Chirinos Velarde, Secretaría de Organización Sur. Edi Misari Conde, apoderado. Ana Córdoba Capucho, personera legal titular. Caleb Carhuavilca Quispe, personero legal alterno. Henry Albites Bernardo, personero técnico alterno. Aldrin Zárate Bernuy, tesorero. Y Máximo Buendía Payano, tesorero alterno. De ellos, ¿quiénes están con nosotros todavía, doctor? Bueno, de ahí están con nosotros, por ejemplo, Henry López Cantorín, que fue alcalde de Huancayo. Está con nosotros Waldemar Cerrón, que es congresista actualmente. Está con nosotros Ricardo Untiveros, que es el jefe de bancada. Está con nosotros Sherezade Méndez, que trabaja en el tema administrativo del partido. Está con nosotros Lucinda Quispealaya, que fue la única prefecta que tuvimos en el gobierno castillista. Está Américo Mercado Méndez, lamentablemente falleció el año 2016. Está José Bendezú Butarra, que lamentablemente está en este momento preso en Huaral. Está, bueno, varios, ya no me acuerdo, ¿no? Pero están presentes. Quizá los que hayan dejado de militar hayan sido más bien los encargados de las macroregiones, ¿no? Entonces, pero el resto está, la gran mayoría, yo diría el 70%, se mantienen en el partido desde aquel entonces. Interesante, doctor, interesante. La fecha, digamos, histórica, ya formal, además, en el que el partido cumple años, son los 19 de agosto, ¿no? No, el La 13 de fundación. agosto. Acá hay un pasaje que dice esto, a ver si usted me corrige, A ver. donde dice, como parte de este acuerdo, todos los integrantes del movimiento absorbido pasaron a ser militantes del partido absorbente, conservando sus cargos dirigenciales regionales, mientras que el partido adoptó el nombre y símbolo del movimiento. El acto fue consumado por el Jurado Nacional de Elecciones con la resolución número 105-2019 DNROP/JNE, publicada en el Diario Oficial Peruano, el 19 de agosto del 2019, naciendo oficialmente el Partido Político Nacional Perú Libre con su símbolo, el lápiz. Claro, eso es ya cuando se fusiona el partido con el movimiento. A ver, te explico. Cuando nosotros teníamos el movimiento regional y ganamos las elecciones el 2011, el 2013 decidimos inscribir el Partido Nacional. Entonces compramos un kit que se llamaba Perú Libre también, Partido Político Nacional Perú Libre, pero a nivel nacional. Buscamos las firmas, recolectamos las firmas y lo presentamos el año 2015, si no me equivoco. Fueron muchos años de trabajo arduo. Y en ese momento el jurado nos dice, no pueden llamarse Perú Libre, porque hay un movimiento que también está registrado como Perú Libre. Entonces nosotros nos vemos en la obligación de cambiar a Perú Libertario. Entonces, por eso que se muda ese nombre. Pero bueno, Perú Libertario llevaba otro símbolo, otro nombre y nos generaba un gran problema. Entonces decidimos no participar en ese proceso electoral del 2016 y esperar. Y el año 2019, Perú Libertario se fusiona con el movimiento Perú Libre, o sea, un partido y un movimiento.
en el cual el partido adopte el nombre y el símbolo del movimiento, o sea, Perú Libre y el lápiz, y a cambio de ello, vamos a decir así, absorbe a todos los dirigentes del movimiento como militantes del partido. Eso sale el 19 de agosto del 2019. Yo me acuerdo que todavía estaba en prisión. Por eso es que ahí salió esa resolución y para nosotros fue una alegría y un gran paso, porque entonces ya no había confusión tanto de nombre y era el lápiz un logo mucho más marketeable con el cual podíamos arrasar en el proceso electoral y dicho y hecho fue así. Entonces, habla, claro, eran los mismos militantes, éramos el mismo partido, ¿no? Pero por cuestiones administrativas se tuvo que hacer pues ese tipo de fusiones o cambiar los nombres, etcétera. Fue un juego de ajedrez, pero finalmente y hoy en día solamente existe el Partido Político Nacional Perú Libre con su símbolo el lápiz. No existe ya el movimiento ni nada por el estilo. Así es. ¿Y cómo se llega a que el aniversario es el 13 de agosto? Eso es porque se inscribe el movimiento el año 2008, se inscribe y la Ya. resolución sale emitida por el Jurado Nacional de Elecciones como el 13 de agosto del 2008. Entonces, para nosotros esa es la fecha real de fundación. El resto son trámites administrativos ante las instituciones, vamos a decirlo, burguesas. Claro, efectivamente, tal cual. Capítulo 16, Fuerza Nacida del Pueblo. Aquí arranca ya con el comentario, las aclaraciones, las precisiones y también, ¿no? Digamos, si cabe el término, la lucha, porque ahí alguien ha intentado apropiarse de uno de los lemas, ¿no? Entonces arranca con Sí, Fuerza Nacida del Pueblo como primer lema. El segundo lema, eh, a ver, el segundo lema está por acá. El lápiz es cultura popular. Está viendo la señal. A ver, un sí, no, no, instante. escucho. El lápiz es cultura popular. 3, hasta más allá de la victoria. Y más allá en el otro capítulo ya. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Porque se me está yendo la Sí, señal. Ya, acá se escucho. me está yendo la señal. Espera, acá se me ha apagado todo. Pero aquí se te escucha, Ricardo, no hay problema. A ver, Ricardo, ¿me escuchas? Bueno, hasta que vuelva la señal de nuestro amigo Ricardo, estábamos abordando, ¿no? Cómo nace el nombre del partido y cómo nacen también los símbolos y los lemas del partido. En este caso, muchos se han querido adjudicar autorías falsas, diciendo que el lápiz es una propuesta de Castillo, que el lápiz es una propuesta de fulano o sutano. No, no es así. O que el lápiz yo lo traje de Cuba. Tampoco es así. Entonces, bueno, yo creo que ya llegó Ricardo. A ver, ahí está Ricardo. Ahí está Ricardo, ya regresó. Bien, Ricardo, ¿nos escuchas, no? Sí, a ver, doctor. Sí, 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 acá hay estaba, estaba problemas de explicando acá a los conectividad. amigos en el Ajá. intervalo que Sí. saliste Ajá. de Ya. cómo se crea el logo del partido, ¿no? El lápiz. Ajá. Ajá. Porque han habido quienes se han querido adjudicar autorías pues ajenas. Inclusive he visto en el periódico y también en algunos reportajes de nuestros adversarios políticos de que yo había traído ese lápiz de Cuba y filman Ajá. ahí la marcha de los alfabetizadores de Cuba. No, no tiene nada que ver con eso. Otros dicen que con Castillo apareció el lápiz porque era profesor. Tampoco tiene nada que ver con eso. Lo cierto es que nosotros estábamos buscando un logo e inclusive el partido se iba a llamar Perú Patriota.
en la nostalgia de que habíamos perdido el Frente Patriota, el otro movimiento. Inscribimos como Perú Patriota y el Frente Patriota nos impugna el nombre y el jurado nos obliga a cambiar el nombre. Entonces, en una asamblea se plantea que sea Perú Rebelde, otros Junín Rebelde, Sí, pues. otros Perú Profundo y otros Perú Libre. Finalmente queda como Perú Libre, viendo el crecimiento que tenía que tener, porque Junín Rebelde sonaba bien, pero nos encasillaba en una jurisdicción y el asunto era crecer, entonces quedó como Perú Libre. Ahora el logo, el jurado nos había dado un tiempo de 10 días para presentar el logo. Hicimos un concurso de logos en el partido, no nos pusimos de acuerdo. Otro concurso, no nos pusimos de acuerdo. El tercer concurso, tampoco nos pusimos de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Yo regresé a la casa eso de las 12 de la noche y enciendo la computadora y ahí aparece el logo del partido. Le digo, porque a veces las cosas lo vemos, pero no lo observamos. Entonces, ¿cómo así que aparece el logo del partido? Porque yo tenía el aplicativo del CorelDRAW. Y el aplicativo del CorelDRAW es un lápiz en diagonal, claro, diferente a nuestro lápiz, ¿no? Pero la idea del esquema se me ocurre ahí. Entonces decido darle colores al lápiz. ¿Qué color más le iba a dar que el amarillo? ¿Y qué fondo más le iba a dar si nosotros éramos rojos? Y qué coincidencia que coincide con nuestro programa de alfabetización. Si no hay educación, no se libera nada. Entonces le comunico al secretario de organización, me acuerdo a Miguel Ponce, y al día siguiente nos fuimos ya a la calle Arequipa y Cusco, que es como nuestro pequeño Wilson en Huancayo. Buscar a unos diagramadores y ellos pues ya más profesionalmente le dieron el tamaño, en vez de borrador le pusimos la bandera del Perú y hicimos ahí unos cambios, ¿no? Y así fue como nació el símbolo del lápiz. Entonces no sale por un calco y copia de Cuba, nada por el estilo. Así nace el lápiz. Entonces, y los lemas también tienen su historia, ¿no? Fuerza nacida del pueblo. Yo lo veo por primera vez escrito en el distrito de Chilca y me pareció un lema impactante. Entonces yo convoco al comité de Chilca, ¿quién ha pintado eso? Y nadie se da la autoría. Pregunto a los de Huancayo, nadie sabía dar la autoría. Yo preguntando por si se trataba de un plagio que ellos habían visto en otro sitio, porque a veces sucede eso, y lo han trasladado. Y si yo lo cojo como oficial, quedo como un plagiador. Por eso estaba interesado. ¿Quién ha escrito eso? Y no encontramos. Lo asumimos como una voz genuina del pueblo, fuerza nacida del pueblo. Ese fue nuestro lema potente. Después ya cuando comenzaron a golpearnos los disidentes del partido, los traidores, o sea, las Margot Palacios, los Alex Flores y todos estos que llegaban hasta la Victoria, hasta la Curul y de ahí metían patada al partido, salió el lema hasta más allá de la Victoria, porque el partido y la gente convencida tiene que estar más allá de la Curul, más allá de la gerencia, más allá de la dirección, más allá de una gobernación, más allá de una alcaldía, más allá inclusive de una presidencia de la República. Por eso el lema es hasta más allá de la victoria. Y después ya esos son lemas oficiales del partido y hay lemas de campaña. El primer lema de la campaña es el lápiz es cultura, cultura popular. Entonces eso nace también, evoluciona del pueblo. Yo lo escucho por primera vez en la Selva Central. Tampoco pudimos identificar autoría, no tiene autoría particular. Y para la presidencial sacamos otro lema. El lema fue no más pobres en un país rico.
Y ese lema sí tiene autor. Ese lema sí tiene autor, aunque se modificó en algo, que yo lo sustraigo de una entrevista que le hacen a Fidel Castro. El periodista Yanni Mina le hace una entrevista y Fidel hace una reflexión y dice, en el continente sudamericano es un continente tan rico, pero con tantos pobres. Y no debemos permitir más pobres en un continente rico. Entonces, ahí es cuando ya ensamblo el lema, no más pobres en un país rico. De lo cual se hizo acreedor todo, pues, Castillo, ¿no? Pero no lo tenía interiorizado para aplicarlo en la práctica. Así es la historia del símbolo, del lema y del nombre del partido, Ricardo. Excelente, doctor, excelente. Y hubo un caso en que se han querido adueñar para una película, una serie, creo que fue, doctor. ¿Con cuál de los lemas fue eso? No, nos quisieron quitar el partido. Ajá. Lamentablemente nosotros confiamos en la Secretaría General en Aldrin Zárate Bernoy, Ajá. que es miembro fundador, que también le diste lectura, Uh-huh. y este señor hizo una camarilla con algunos otros miembros. Y resulta que llegamos a 50 y 50 en el comité y el jurado no podía tomar una decisión a quién le daba realmente la representación. Fue una lucha bastante dura. Logramos recuperar el movimiento y con eso el partido. Ha sido realmente una tarea, quizá el peligro más grande, porque si el año 2016 o 2015, creo que fue ese problema, perdíamos el movimiento Perú Libre, perdíamos para siempre el nombre y el símbolo. Nunca más hubiéramos tenido nombre ni símbolo a nivel nacional. Fue una lucha titánica donde finalmente el jurado nos tuvo que dar la razón. Ese fue el mayor peligro. Perfecto. Bien, doctor. Entramos a la delicia del texto, ¿no? Capítulo 18. Ya donde usted empieza, digamos, a hacer la demarcación, la delimitación y también, ¿no? Los aportes que se toma de la tradición marxista, ¿no? Y precisamente por eso el título, ¿no? Marxismo, leninismo, mariateguismo. Aquí, de hecho, hay que dar cuenta qué es aquello que estamos tomando del marxismo, ¿no? Porque, claro está, pues, hablar del marxismo es amplio, ¿no? Incluso es toda una tradición, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí ya no se toma en consideración lo que quizá Engels en algún momento llega a decir, hay dos campos filosóficos, ¿no? Materialismo e idealismo, por ejemplo, ¿no? Y para enmarcar en uno de esos campos, pues supone un tema ontológico, un tema nociológico incluso, ¿no? O sea, que es lo primario, el ser o el pensar, ¿no? Capítulo clásico, ¿no? Y aparte, si es cognoscible o no la realidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos comente qué aspectos se toma del marxismo clásico, ¿no? Marx-Engels, ¿no? De esa dupla poderosa, poderosísima, y qué aspectos tomamos del leninismo, ¿no? Y qué aspectos del mariateguismo, ¿no? Y entonces eso creo que es importante para nuestra militancia, para nuestros críticos, ¿no? Porque nos califican de A a la Z, ¿no? Y en lo personal no me sorprendo, más bien, digamos, me alegro porque lo peor es que nos ignoren. O sea, los grandes personajes, los grandes acontecimientos y los grandes partidos precisamente tienen que generar eso, amor y odio, ¿no? ¿No? Hay gente que tiene que amar apasionadamente y odiar también, porque es pasar desapercibido como si no existiera, ¿no? Entonces, de ahí que es lo normal más bien, ¿no? Entonces, doctor, le escuchamos, del marxismo, leninismo, mariateguismo. Esto viene para darle una brújula, una orientación ideológica a nuestra militancia de lo foráneo y lo nacional.
Por ejemplo, la revolución soviética fue marxista-leninista, ¿no? O sea, trae lo foráneo a Marx y le imprime lo nacional el leninismo. La revolución china trae de foráneo el marxismo-leninismo, pero le imprima, ¿no?, su ideología maoísta como nacional. En Cuba ocurre lo mismo. Cuba, según su constitución, es un partido marxista-leninista martiano, o sea, en honor a José Martí. Algo parecido ocurre en Venezuela, marxistas, leninistas, pero con un tinte bolivariano. Entonces, en Perú Libre, lo foráneo podría ser el marxismo-leninismo, pero lo que le dan nuestra connotación nacional es el mariateguismo. Entonces, hablar de marxismo es hablar de términos generales en el tema del materialismo histórico y dialéctico, que está de más repetirlo, hablar también de un socialismo científico, es decir, un socialismo real, nacida de una concepción materialista del mundo, no de una cuestión subjetiva, no de un socialismo utópico, ¿no? Entonces, y hablar también de la economía, porque si tú en política no hablas de economía, prácticamente no hablas de nada. Por eso que Lenin decía que la política no es más que la economía concentrada. Entonces, hay que hablar de economía política, no hay que ver la economía por un lado y la política por cuerda separada. Una es expresión de la otra, de manera indivisible, indivisible. Entonces, y por parte del leninismo, ver pues todos los principios leninistas de los cuales hemos hablado, ¿no? El principio de la lucha de clases, el principio de un gobierno del proletariado, el principio de la autodeterminación de los pueblos, el principio del centralismo democrático, el principio de la unidad del debate dentro del partido y la cohesión monolítica fuera del partido. Entonces, esos son los principios que deben orientarnos en esta lucha, digamos, ¿no? Y sobre todo cuando Lenin considera al partido como la fuerza dirigente, pero no solamente del partido, sino de la sociedad. Por eso que en esos partidos, en esos países, el partido está por delante del Estado, está por delante del Consejo de Ministros, está por delante del presidente. Ahora, en el mariateguismo tenemos muchas cosas que rescatar. Mariátegui tiene una teoría económica muy interesante cuando habla pues de que la economía no se puede democratizar la educación si no se democratiza la economía, ¿no? Y por ende su superestructura todavía dice. Pero ese postulado no solamente es válido para la educación, sino que no puedes democratizar la salud tampoco si no democratizas la economía. No puedes democratizar el transporte, las comunicaciones, la cultura, el deporte. No puedes democratizar nada si no democratizas la economía. Es un principio vital del mariateguismo. Otro tema que Mariátegui habla es la descentralización. Claro, él lo habla con términos de regionalización. Su principio de establecer una regionalización desde el punto de vista unionista y no secesionista, como lo manifiesta y lo posiciona. Esos elementos para cualquier pueblo, para cualquier parte del Perú profundo es vital, conocer principios claros, ¿no? Y Mariátegui, pues, no solamente es un hombre que aporta en la ideología, en la filosofía, sino hasta en la literatura. El aporte de Mariátegui es enorme, que inclusive ingresa al campo del indigenismo. Y yo creo que Mariátegui puede darnos más principios todavía, ¿no? Por ejemplo, el principio de frente único. El principio, yo diría que Mariátegui, aparte de ser marxista-leninista, aparte que lo atacan los enemigos de Solerista y todo eso,
Yo creo que Mariátegui tenía cierta admiración o más apego a la política china. Ujú. Por eso habla del Frente Único. Sí, bueno. Y definitivamente el Frente Único es vital. Hoy en día el proletariado solo nunca podría hacer una revolución. También los pequeños burgueses solos no podrían hacerlo. Se necesita la unidad de clases. Entonces, ese es el Frente Único y esa es una teoría y un principio vital, ¿no? Entonces, en eso radica, a grosso modo, la ideología marxista-leninista mariateísta del partido. Interesante, doctor. Me permito aquí algunas citas para, digamos, animar a nuestros seguidores, ¿no? A la militancia, para que le echen un vistazo eh, eh, por repetida vez, ¿no? El capítulo 18, que está en la página 182, ¿no? Me permito algunos pasajes, dice, ¿no? Perú Libre definió sin ambigüedades su línea ideológica. Para nosotros el marxismo, leninismo, mariateguismo era, es y será la herramienta fundamental e indiscutible para llegar, sostenerse y sucederse en el poder. Esto parte por saber interpretarlo a la luz de la realidad, asimilarlo conscientemente, contrastar nuestros deseos subjetivos, que usted aludía, respecto a la realidad objetiva y llegar a conclusiones válidas. Precisamente de eso se trata ser materialista. Claro, diferenciar, pues, ¿no? Una cosa es la opinión y otra cosa es mi deseo subjetivo y otra cosa es la realidad objetiva, pues, ¿no? Yo puedo desear N cosas, pues, ¿no? Pero habría que ver si eso ocurre en la realidad. Más adelante hay un pasaje también que dice, a ver, acá voy a continuar con este pasaje que está interesante también. Marx hizo un trabajo de gabinete impresionante en la filosofía, la economía y la sociología. Era sobre todo un genio de las ciencias sociales, un erudito indiscutible, ¿cierto? La vigencia de su pensamiento colige lo mencionado, pese a los intentos más grandes y duraderos de desaparecerlo hace más de un siglo. No obstante, no es fácil entenderlo sin antes tener una base elemental, efectivamente, ¿no? Mínimamente, pues, la ciencia de la lógica de Hegel, ¿no? Ocurre incluso entre algunos militantes que dominamos algo de materialismo. Sí, pues sí. Más adelante en la página 183 dice, ¿no? Refiriéndose a Lenin, Lenin fue el revolucionario para los tiempos de guerra, externa e interna, tanto para iniciarla como para terminarla. Diríamos la tarea más difícil para un estadista. El acceso al poder significó liderar una guerra interna donde triunfaron los bolcheviques contra los rezagos zaristas y burgueses. Para sostenerse en el poder, su lucha fue permanente e implacable contra el revisionismo. Pero como todo no puede ser perfecto, tuvo un desacierto al sugerir al sucesor en el poder. Entiendo que se está refiriendo a Stalin, ¿no? Claro, ¿no? A Trotsky, Ah, Trotsky. Y más adelante, también hace mención digamos, a ver, acá dice, ya, empezar en los Andes, después voy a suprimir eso, más adelante sobre Mariátegui. Mariátegui sentó las bases ideológicas del socialismo en América, cuyo mérito se basa en haber recurrido al materialismo dialéctico e histórico en la interpretación de la realidad peruana. Lejos de promover una copia de modo económico de otras latitudes, adoptó el marxismo a nuestra realidad, en nuestra propia versión latinoamericana, certero en su crítica, brillante en el diagnóstico de los fenómenos sociales, diestro en las medidas que debemos aplicar y combatiente sin tregua frente al reformismo, el revisionismo y otras formas de sabotaje en la revolución. Continúa, y más adelante, en la misma página 185, dice, Mariátegui tuvo una posición crítica hacia la socialdemocracia, conocida en nuestros tiempos como la izquierda caviar, deducción que se extrae de su propia pluma en la carta enviada a Samuel Blusberg el 30 de abril de 1927, esto es bueno reiterarlo, doctor, en la que se refiere al conservador Leopoldo Lugones, criticándolo y a la vez admirándolo, y lo cita, estoy políticamente en el polo opuesto de Lugones,
soy revolucionario, pero creo que entre hombres de pensamiento neto y posición definida es fácil entenderse y apreciarse, aún combatiéndose, sobre todo combatiéndose. Con el sector político con el que no me entenderé nunca es el otro, el del reformismo mediocre, el socialismo domesticado, el de la democracia farisea. Además, Además, si la revolución exige violencia, autoridad, disciplina, estoy por la violencia, por la autoridad, por la disciplina. La acepto en bloque, con todos sus horrores, sin reservas cobardes. En Lugones he admirado siempre al artista, al pensador que se expresa sin equívoco y sin oportunismo. Ideológicamente estamos en campos adversos. Me aflige que él refuerce con su nombre y con su acción a los conservadores, aunque siempre es una ventaja encontrarse con adversarios de su estatura. Fin de cita. Escuchamos, doctor. Sí, efectivamente, la historia, creo que hacer política sin historia no tendría mucho sentido, no tendría base, ¿no? Por eso es necesario ir a la política, a la historia soviética y resaltar algo. Lenin se equivocó, pues, al dejar en su testamento o sugerir en su testamento que su sucesor debiera ser Trotsky y no Stalin. Inclusive prácticamente prohíbe que a Stalin le den la sucesión del poder. Sin embargo, esta carta, bueno, según lo que dicen, fue engavetada, ¿no? Pero por fuera de haber sido engavetada, ¿por qué el partido decide apoyar a Stalin, independientemente de la carta? ¿Y por qué no decide apoyar a Trotsky? Y ahí se da algo fundamental que debe quedar para nosotros como lección. Lenin era un teórico que paraba exiliado en muchos países. Estaba en Finlandia, estaba en Suecia, en Suiza, etcétera, etcétera. Entonces no tuvo tiempo de organizar el partido como tal. ¿Quién era el organizador? ¿Quién era el tejedor del partido en Rusia? ¿Quién era el que te armaba comité por comité? Hablaba 20 veces con una persona para que acepte ser el secretario del partido. Era Stalin. Stalin era el tejedor del partido. Entonces, cuando llega la carta y la engavetan, Lenin recomienda a Trotsky, pero las bases lo apoyan a Stalin, pues, finalmente. Porque era el que los había creado, era el que los había organizado, era el que había dedicado el tiempo y había bajado a las bases, mientras Lenin estaba en el exilio. Y Trotsky era alguien que no se metía a hacer más trabajo de base, era más bien un intelectual, alguien que se creía en una medida por encima de la masa bolchevique o del proletariado. Y aparte, ¿no? Ya por otras cosas, que su procedencia judía. Pero lo que le da firmeza a Stalin y seguridad es que él fue el organizador de las bases. Eso es importante. Y es por eso que los que organizan la base son los que finalmente pueden dar el golpe de Estado. Eso es una lección muy importante que nos deja la historia, ¿no? Y fíjate, y no se equivocó. No se equivocó, porque yo creo que Stalin finalmente fue un hombre muy fiel a su posición de clase. Y con Stalin, pese a que hablen mal de Stalin, hay que reconocer que con Stalin la URSS pasó a ser una potencia política, social, económica, científica y militar. Es con Stalin que se manda el primer satélite, el Sputnik. Es con Stalin que se vence a los alemanes en Berlín. Es con Stalin que se descubre la bomba de hidrógeno y con eso se bipolariza el mundo.
porque hasta ese entonces Estados Unidos tenía la hegemonía mundial. Entonces, hay muchas cosas que el mundo le niega a Stalin, ¿no? Pero realmente fue un gran gobernante y que así pasaran los años o hablen mal, siempre va a estar su nombre presente y también su trabajo, su ejemplo, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que se puede extraer. Y lógicamente también, ¿qué cosa le ha dado a los hombres de avanzada o a los políticos o a los intelectuales su trascendencia hasta el momento? Que puede haber otras teorías mejores más adelante, es casualmente utilizar el marxismo en la interpretación de la realidad, no solamente sociológica o antropológica, sino inclusive en la medicina o en cualquier tipo de ciencia, porque a la filosofía no hay nada que se le escape, nada que se le escape. El que piensa que porque es ingeniero no tiene nada que ver con la filosofía está totalmente errado. Por ejemplo, en la psicología del aprendizaje, ¿por qué Vygotsky logra aplastar a Jean Piaget? Porque Vygotsky aplica el materialismo histórico y dialéctico en el aprendizaje, ¿no? En la psicología del aprendizaje. ¿Por qué Mariátegui tiene una trascendencia más allá de su archienemigo Víctor Andrés Belaunde? Porque aplica el materialismo histórico dialéctico en el diagnóstico y en la interpretación de la realidad peruana. ¿Por qué Luis Guillermo Lumbreras en Ayacucho tiene una trascendencia como historiador? Igual César Guardia Mayorga. Porque aplican el materialismo histórico y dialéctico en la interpretación histórica y filosófica respectivamente. Entonces, un Salazar Bondi, un relativista, quedan pues por detrás. Entonces, aplicar esta herramienta, mientras sea una herramienta poderosa para el diagnóstico, para agarrar el todo y disgregarlo en sus partes, analizar entre ellos sus contradicciones y quedarse con los que tienen mayor prominencia frente a las partes, el número de las partes, eso es la dialéctica. Ese es el debate, esa es la discusión. Entonces, al enemigo, tú tienes que agarrarlo íntegramente, partirlo en todos sus componentes y ver dónde falla. Porque como dice el marxismo, el germen de la destrucción está en tu propio organismo. Si a ti te da cáncer, no lo vas a mandar al vecino. Te vas a morir tú. Tú quieres atacar la religión, tienes que leerte la Biblia. Tú quieres atacar al APRA, tienes que leerte pues el imperialismo y el APRA, 30 años de aprismo, el año de la barbarie, revolución constructiva de Alan García. Si tú no te lees eso, ¿cómo tú vas a atacar al APRA? Totalmente equivocado. Entonces es básico, ¿no? Y esa es más o menos la idea que podemos dar en ese capítulo. Efectivamente, doctor, hay un pasaje que a veces nuestra militancia pasa, digamos, desapercibido sobre este punto, con el que arranca el ideario y programa. Entonces es un pasaje, digamos, que está en todas las ediciones y dice así, ¿no? Necesitamos de una teoría propia para que el partido lo practique convencido de su misión histórica. Una primera cuestión es una frase suya, lo sacó de algún texto, pero más allá de la fuente, lo que me interesa, o lo que nos interesa, es lo siguiente, ¿no? Hacer un contraste, esto que dice en el ideario, con lo que dice en la página 187 del libro, ¿no? Dice: las críticas más frecuentes que el partido ha recibido tras esta declaratoria ideológica ortodoxa, como lo hiciera Mariátegui al declararse marxista convicto y confeso, son realmente banales, sin mayor importancia.
entre ellas las que postulan que tenemos ideas desfasadas. Es obvio que quienes no entiendan las leyes, principios ni categorías dialécticas crean que el marxismo, el leninismo arietiano es estático, válido solo para algún tiempo. No analizan la dinámica de los fenómenos sociales, confunden la forma con el contenido y lo que es peor, ni siquiera han leído a Marx, Lenin, Stalin o Mariátegui. ¿En qué sentido? Esto es importante porque ha habido más de una conversación y debate con la militancia. ¿En qué sentido asumimos el marxismo cuando decimos de manera ortodoxa? Se entiende que no estamos asumiendo en el sentido dogmático, ¿no? O sea, ser ortodoxos aquí no implica dogmáticamente al pie de la letra. Por eso es que dice usted, en el ideario necesitamos de una teoría propia para que el partido lo practique convencido de su misión histórica, una teoría propia, ¿no? Por eso es que tomamos a Mariátegui. Entonces, ahí la palabra ortodoxa no va en el sentido literal, dogmático, de ninguna manera. Sería bueno que lo enfaticemos, doctor. Adelante. Claro, cuando nosotros postulamos la teoría propia, no nos referimos a una teoría particular, personal o del partido, sino a una teoría de nuestra realidad nacional. Y lógicamente ahí está el mariateguismo. Esa es la teoría propia, sin calco ni copia, ¿no? Entonces, eso por un lado, hay que entenderlo de que no, o es una declaratoria de que nosotros no estamos trayendo pues esquemas, políticas o estructuras del extranjero como siempre nos han atacado. Entonces, nosotros reafirmamos lo genuino que tiene que ser la transformación peruana. Ahora, cuando nos atacan de que son ideas desfasadas, ellos no entienden de que las ideas van cambiando, van amoldándose según la coyuntura, según la realidad objetiva, inclusive por realidades subjetivas, opresiones subjetivas, podría ser. Entonces no es un tema que se queda estático, se queda muerto. Y cuando hablamos de la parte ortodoxa y la parte en alguna medida liberal, voy a mencionarlo así, es porque existe la lucha de las dos líneas, pues. Así el partido se crea químicamente puro, va a existir la contradicción a su interior. Es como si yo parto un lápiz en dos, digo estoy en la mitad y lo sigo partiendo en la mitad y cuando ya no puedo partirlo yo digo que ya he llegado al final, es un error. Porque eso va a seguir teniendo una mitad y así infinitamente. Entonces el partido es igual. El partido puede estar partido, como dice su nombre, de las demás concepciones políticas y partidarias, pero eso no quiere decir que a su interior no haya contradicción. Entonces, en esa contradicción, los dirigentes tenemos que ser en alguna medida más ortodoxos que quienes quieren venir por la parte liberal o por la parte revisionista. Hay que estar pendiente del revisionismo, ¿no? Y el revisionismo es pues el peor veneno que puede pasar, entendiéndose por el individuo que revisa, como dicen, las tesis primigenias, pero no con fines de entenderlo, con fines de practicarlo, sino con fines de reformarlo, con fines de reinterpretarlo, con fines de traficarlo, con fines de desnaturalizar la idea principal. Y eso es lo que han hecho los caviares. Le han dado vuelta a la lucha de clases para decir que el problema de la sociedad es un tema de no respeto a las minorías. Mucho género. ¿No? Entonces, eso es y el ortodoxo tiene que estar pendiente de eso. Yo no llego al dogmatismo, pero sí me considero del flanco ortodoxo en el partido. Y lo sustento y lo hago porque siempre invoco a los militantes el respeto al alineamiento marxista, leninista, mariateguista. Interesante, doctor, interesante. En una página anterior, es importante comentar esto, en la página 186 dice, ¿no?
retornando a Lenin. El leninismo nos ha enseñado a recurrir a la dosis necesaria de pragmatismo para lograr los espacios de poder, sin necesidad de contaminarnos ideológica ni programáticamente. Nos ha demostrado la verdadera composición y naturaleza del Estado burgués, como el nuestro. Nos provee de un sólido discurso ideológico, nos alcanza tácticas exitosas, expone los métodos legales, ilegales y alegales en la lucha política, sugiere modelos y niveles de organización popular, indica y precisa el despliegue de la agitación y la propaganda, invoca la necesidad de imponer la disciplina partidaria, resalta la naturaleza e importancia vital del centralismo democrático, aporta un análisis profundo del capitalismo monopólico internacional, hace suya la teoría del zigzag hacia la cumbre y de la cadena heterogénea en la política, a la que el partido ha recurrido muchas veces logrando triunfo, siendo causal de críticas de los sectores caviares revisionistas. Lenin es un crítico acérrimo del dogmatismo, del purismo y del infantilismo de izquierda, que a lo único que ha llevado es a la derrota, el encasillamiento y al ostracismo. Efectivamente, eso es yo diría que en la teoría es el mejor aporte de Lenin, porque ya nos habla de hacer política en la práctica, como dicen los chinos, en un medio real y en un mundo real. Es decir, la famosa realpolitik. Tú como teoría puedes decir que esto no va a ser así, vamos a hacer así, etcétera, pero en la práctica, ahí es donde ves que las cosas no son tanto así. Por eso que en el Parlamento hasta las cuestiones morales se deciden por votación, no por una conclusión filosófica, ¿no? Es increíble, pero es así. ¿Qué vas a hacer? Entonces hay que adecuarse. También critico a los que dicen que si es un partido que cree en la revolución, ¿qué hace en el Parlamento? Pero Lenin no era un enemigo del parlamentarismo. Lenin lo que decía era que del Parlamento no se puede hacer la revolución. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir de que los bolcheviques no entraran al Parlamento y utilizaran el Parlamento para 4 cosas fundamentales: para desenmascarar las políticas reaccionarias de los zaristas y también de los eseristas, para poder debatir, ¿no?, y elevar la educación política del pueblo, para poder hacer leyes que puedan derogar o truncar o por lo menos bajarle la dosis de una norma antipopular, pero fundamentalmente, y esto lo recalcaba él, era para poder exponer las contradicciones insalvables del sistema. Para eso necesitamos el Parlamento, porque era una vitrina de exposición y con medios que podían dar el alcance de lo que decían los bolcheviques. Pero Lenin no esperaba la revolución de ese espacio. Este era el Parlamento oficial. Lenin esperaba la revolución del Parlamento extraoficial, o sea, de la calle. Entonces, más bien que los que criticaban, ellos estaban llamados a hacer la revolución. Entonces, ese es un tema que hay que entenderlo, ¿no? No porque el partido participe en elecciones, hay que criticarlo. No porque el partido inscribe en el Jurado Nacional de Elecciones, hay que decirle que está mal. No porque el partido participe en una comisión de justicia y se sienta con los fujimoristas está mal, o no porque participa en la mesa directiva. Y el mismo Lenin dice, la dirección al final es un espacio de miniatura, con lo cual yo puedo concluir que la mesa directiva no es nada más que el mismo Parlamento en miniatura. Es decir, la misma composición que critican en la mesa directiva es la misma composición que hay en las comisiones del Congreso, y es la misma composición que hay en el Parlamento en general, y es la misma composición que existe en el sistema de partidos políticos a nivel nacional. ¿Dónde está la sorpresa? Entonces, hay que llamar al raciocinio, en este caso, a los críticos o a los satanizadores, ¿no? Que claro, obviamente lo hacen con otra intención.
Interesante, doctor. Son las 22 horas con 40 minutos. ¿Un capítulo más, doctor, o cerramos ahí? Justo toca Economía Popular con Mercados, que ya es la propuesta, Mm, ¿no?, del Yo creo partido. que eso habría que abordarlo en otra sesión ya porque es Sí, plan de gobierno, ¿no? claro, requiere además más calma, ¿no? Más calma, ¿no? Estar más, Así es. sí, más paciencia. Que se agoten menos Ajá. los camaradas que buenamente nos están soportando. Sí, sí. Pero igual, mira, 220 han resistido, doctor. Están ahí. Pero bien, doctor, muchas gracias, más bien por su participación. Saluda a los compatriotas que se han sumado, a los que han comentado ahí positivamente y también a los troles que son los que están más activos ahí. Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Es curioso, ¿no? No quieren saber nada con el partido, no quieren saber nada con la propuesta, pero son los que más participan y están atentos ahí todo el tiempo. No, y algunos salen marxistas después, ¿ah? Ah, También sí, pasa. sí, también, Sí, claro, sí, sí, sí. sí, No también, hay que sí, perder la sí. esperanza. Efectivamente. Bien, doctor, muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias, ¿no? Y un saludo a tu persona, un Mañana saludo a continuamos, a la todos misma nuestros hora. seguidores, a todos los amigos que han estado en esta red social.